En el BRAE, un nuevo equipo integrado de las fuerzas del orden está pisándole los talones al clan más aterrador de los últimos años, el clan de los hermanos Quispe Palomino. Y se han infligido golpes importantes y contundentes, ¿no? La Brigada Lobo acaba de realizar hace apenas 2 semanas uno de los hallazgos más importantes de los últimos tiempos. Lo que está escondido en este balde bajo tierra es la laptop del cabecilla terrorista Martín Quispe Palomino, alias Camarada Gabriel. La brigada ha obtenido un nuevo éxito en su corto periodo de existencia, desde que se formó a inicios del año pasado. Pero ¿qué información vital para la lucha contra el narcoterrorismo podría contener esta laptop? Por la información que he recibido, en esta laptop estarían las actas de las últimas reuniones que ha tenido la cúpula, donde están establecidas las nuevas pautas de su accionar, donde se describen cuáles son sus nuevos objetivos, ¿no? Cuánta gente tienen, qué tipo de armamento están contando, qué tipo de... ¿Podría haber información de sus colaboradores ahí también? Tengo entendido que hay identificado colaboradores con seudónimos en determinadas localidades, y entre los colaboradores hay algunas autoridades locales. Poco tiempo atrás, la columna de los hermanos Quispe Palomino no tenía idea de la trampa que la Brigada Lobo les había tendido. Ellos tenían en la mira los equipos informáticos de Sendero Luminoso y los terroristas cayeron dócilmente. Hasta el momento, ¿cuántas laptops se habrán incautado? En incautación creo que son 2, pero parece que ya se han revisado algo de 5 laptops, ¿no? Hasta ahora, una modalidad que se había puesto en práctica era captar a técnicos que reparaban computadoras para que realicen el copiado de la información de las laptops que les llevaban. Así, se había tenido acceso a alguna información sobre las huestes de los Quispe Palomino, sus acciones y sus vínculos con el narcotráfico. Y en estas laptops que se habían revisado, ¿qué información útil se había conseguido? Por lo menos en unas 3 eran informaciones no tan importantes, ¿no? Porque eran prácticamente la laptop que estaban al servicio de mandos intermedios. Pero si en esta laptop Gabriel, entonces eso sí tiene una información mucho más condensada. Esta vez, los especialistas de la Brigada Lobo inocularon un virus a la computadora del camarada Gabriel mediante un correo electrónico. Sus sensores se pusieron en alerta cuando confirmaron que el terrorista había activado el virus. Luego de una paciente espera, la laptop de Gabriel se malogró. Era el primer paso para este objetivo. Para reparar la laptop de marca HP, Gabriel envió a uno de sus colaboradores para que la lleve a Ayacucho. En el camino, él la dejó escondida en este balde blanco a 1 hora de Chancabeni, cerca a la casa de otro de sus colaboradores que tenía que llevarla a la ciudad. La había forrado cuidadosamente con plástico para que la humedad no la destruya. Y ahí es donde intervino la policía con ayuda de colaboradores eficaces. ¿Cómo es que la policía sabe la ubicación de la laptop? Es porque ha habido un colaborador. Pero claro, que significa que está cercano a la organización, a la cabeza. Quiere decir que hay una mayor penetración que antes no se veía. ¿Qué es lo que podríamos esperar de esta segunda laptop que ha sido incautada? Que seguramente tiene también información bastante actualizada, sobre todo a lo mejor si es de Gabriel, de todo el grupo de Gabriel, a lo mejor la pretensión que estos tienen de desarrollar algunas acciones terroristas subversivas en la parte de la selva del Cusco, o a lo mejor también que es parte de la selva de Ayacucho, que son los sectores donde más domina Gabriel. En estos días, los especialistas de la Brigada Lobo están empezando a hacer el análisis de los documentos que contiene la laptop. La expectativa es alta después de los últimos resultados que ha tenido el equipo y por la comparación que se puede hacer con lo que sucedió en Colombia después de incautar la laptop de los líderes de las FARC. ¿Es posible comparar la información que se puede encontrar en estas laptops con la que se encontró en la laptop del cabecilla de las FARC, Raúl Reyes?
Son dos organizaciones totalmente distintas, pero de alguna manera la experiencia es similar. O sea, sí, el laptop está registrado todo. Hay una obsesión por parte de los hermanos Quispe Palomino de registrarlo todo. Sus canciones, sus fotografías, de su familia, los momentos que están comiendo, jugando fútbol, los niños. Entonces hay un patrón de registro que indica que en esta laptop también habría esta información. Pero ¿quiénes forman esta Brigada Lobo y desde cuándo ha empezado a trabajar? Después del fracaso de la Operación Libertad, se empezó a intentar integrar los trabajos de las fuerzas de élite que trabajan en el BRAE. Pero su primera experiencia no fue allí, sino en el Huallaga. Tengo entendido que una de las primeras operaciones en la que se aplica este concepto de integración de equipos especializados de inteligencia de la policía de las Fuerzas Armadas y de grupos especiales de intervención rápida se produce con el caso del camarada Artemio. El camarada Artemio estaba siendo seguido por un equipo especial de la DINANDRO con apoyo de la INCOTE. Y ellos hacen labores de inteligencia penetrando la organización mediante el uso de infiltrados. Dentro de la Brigada Lobo participa la Dirección Antidrogas y también la Dirección contra el Terrorismo, al igual que las Fuerzas Armadas, en sus grupos élites, que tienen una experiencia importante para la lucha contra el terrorismo. Hay una experiencia desde la ubicación y captura de Artemio, pero que esta después se traslada y se replica a nivel del BRAE, ¿no? El paradigma de la Brigada Lobo es el trabajo conjunto que desarrolló el gobierno norteamericano para dar con el paradero de Osama Bin Laden. Los equipos se forman de acuerdo a cada operativo, pero el planeamiento es lento y paciente. El trabajo que realizan tiene 3 etapas: inteligencia, operación rápida e investigación de las pruebas halladas. Para lograr estos objetivos, uno de los equipos imprescindibles es el sistema de interceptaciones telefónicas Constellation. Con la ayuda de informantes, de arrepentidos, este grupo ha logrado identificar áreas donde esta organización criminal tiene sus campamentos, sus escondites, etcétera, y se han encontrado en los últimos años, cerca de 2 años, por ejemplo, arsenales, ¿no? Donde hay cohetes, granadas, minas, etcétera, pero también campamentos donde están los hijos de los senderistas, y lo más importante, se ha logrado identificar a principales mandos. ¿Usted diría que esta Brigada Lobo es una de las experiencias más interesantes que hay de combate contra las fuerzas terroristas en el BRAE? Los resultados lo dicen. Ahí ha sido abatido el 4º miembro del Comité Central. El camarada William. El camarada William. Eso es un logro importante. Se ha ingresado a los campamentos y bastiones que ellos los consideraban inexpugnables. Han salido desesperados ante la presencia y la cercanía de la fuerza del orden. Se han visto rodeados y han dejado todas sus cosas. La Brigada Lobo ha tenido varios operativos exitosos. Uno de los más importantes fue el asesinato del camarada William, 4º en la lista de mando en el BRAE. Fueron en realidad 5 intervenciones paralelas, ¿no? Un equipo en determinado punto y, en fin, con la finalidad de hacer una suerte de cerco, y cada uno tenía colaboradores de ex miembros del Sendero Luminoso que conocían las rutas eventuales de escape, y fue en una de estas que descubrieron que este camarada William estaba huyendo, ¿no? El otro gran operativo fue el llamado Ocaso Rojo, realizado en febrero de este año. Allí se incautó diarios de dirigentes senderistas, cuadernos con las claves que utilizaban para comunicarse entre columnas y los balances de sus últimas acciones armadas. Para los senderistas, renovar las claves es una tarea trabajosa y eso aletarga su desplazamiento. Desde el último operativo del Ocaso Rojo a la fecha, incluso ellos mucho más se han mimetizado, ¿no? Actualmente tienen menos contactos con la gente
que lo que tenían hasta el año pasado. El año pasado, por ejemplo, ellos transitaban con normalidad, pero actualmente están transitando más de noche que de día, porque según ellos, probablemente la mayor cantidad de los dirigentes o de los pobladores de todas esas zonas hayan sido captados por la policía o por el grupo especializado para ser informantes. Gracias a este tipo de intervenciones no solamente se trata de capturas, como se pretende creer, ¿no?, sino de la obtención de información, y este grupo ha logrado tener acceso a cuadernos, manuscritos, pero además sus códigos, sus claves de comunicación radiofónica, han encontrado chips con nombres, etcétera, etcétera. Y en esta laptop, si se encuentran, digamos, las actuales claves, también, digamos, podría ayudar a identificar, digamos, qué mensajes se están transmitiéndose entre ellos. No es una cosa inmediata, ¿no? Porque para eso habría que tener un colaborador mucho más actualizado. O sea, alguien que haya caído ya después de febrero a la fecha podría un poco cifrar esas cosas, ¿no? Pero si es un colaborador anterior, igualmente va a tener problemas, pero en algo también puede aportar. En paralelo al hallazgo de la laptop, encontraron la fosa donde hace casi un año habían sido asesinados y enterrados los técnicos forestales Abilio Solier Molina y Willer Osco Mejía, acusados de ser agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas. También se realizó el desminado de las instalaciones de TGP. Los senderistas habían cercado las tuberías con minas artesanales hechas con botellas de agua y rellenadas con dinamita. En este caso, como precisamente es resultado de esta labor de inteligencia, ahora se actúa con anterioridad. La Fuerza Especial Lobo se enteró por sus fuentes y por trabajo de inteligencia que estos senderistas habían instalado una serie de minas en áreas muy cercanas o en las instalaciones del gasoducto de TGP. Y lograron identificar los lugares y desactivaron la serie de minas que habían desplegado en esas áreas. Entre los documentos que se han incautado a los senderistas, se encontró un listado de las acciones militares que habían desarrollado. En esa relación figura el asesinato de los técnicos forestales, a los que acusan de ser angurrientos soplones enviados para infiltrarse en las filas de la revolución. También se ha hallado caletas en las que escondían armamento de guerra, alimentos, insumos químicos y documentos. Gran parte de estos hallazgos se debe a la colaboración de ex senderistas que desertaron de las filas de los hermanos Quispe Palomino. Así como hay personas que colaboran, también es el resultado de las acciones de investigación, el trabajo de inteligencia. Toda esta suma de esfuerzos permiten realizar estos trabajos que obviamente se dan a conocer para que la población sea testigo del avance que se está dando en contra de esta organización terrorista, ¿no? Con los documentos también se ha dado con la actual formación del Comité Central, tras la caída de William. El secretario es Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José. El subsecretario, Orlando Borda Casafranca, Camarada Ramiro. Y el tercer miembro es Jorge Quispe Palomino, Camarada Raúl. Mientras que entre los miembros suplentes están los camaradas Gabriel, Olga y Dino. Del análisis de una de las primeras laptops, se sabe que el aspecto de Gabriel ha cambiado desde la última vez que salió en los medios de comunicación. De todo esto. Algunas otras fotografías, por ejemplo, en una de las fotografías aparece Gabriel, pero Gabriel ya no aparece en la figura que apareció en la televisión en la parte del Cusco, una persona bastante delgada. En esta otra aparece a una persona mucho más gruesa. Pese a toda esta larga lista de éxitos que ha tenido la Brigada Lobo en el BRAE, existe información preocupante. Es Noticia tomó conocimiento de una carta firmada por los dirigentes del Comité Central de Autodefensa de Río Tambo, en Satipo, dirigida hacia el ministro del Interior, que da cuenta de un hecho preocupante. Según las versiones que ellos han podido recoger, estarían saliendo vuelos de avionetas cargadas de droga desde Río N, en los que se podrían haber desplazado los camaradas José o Raúl hacia Colombia y Bolivia. Pese a la importancia de esta alerta, el jefe de la IRCOTE no considera que esta pueda ser una amenaza real. Pensar que José pueda salir en una avioneta no sería lo que ellos mismos están buscando, porque ellos
me refiero a los jefes Palomino, se sienten poderosos acá. El hecho de desplazarse él al extranjero, que sería huir de la zona, generaría que acabe el debilitamiento y también la desaparición de los rezagos, los remanentes del Sendero Luminoso. Este es el panorama de lo que se viene realizando en el BRAE. Desde la caída de Artemio en adelante, los golpes del terrorismo han sido débiles. Al parecer, por fin un trabajo conjunto de las fuerzas del orden ha hecho que se repliegan. Esperemos que continúe así y la información recopilada de la laptop de Gabriel sirva para que mañana no nos sorprendan con nuevas acciones armadas que cojan desprevenida a la Brigada Lobo.